Gracias por haberle dado clic a este video, así que el día de hoy estaré haciendo este delicioso guacamole. Mira qué rico se ve y lo delicioso que sabe, así que ahora te muestro los ingredientes que estaré utilizando para hacer este delicioso guacamole. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes que estaré utilizando aquí para recrear este delicioso guacamole. Así que voy a utilizar 3 aguacates para hacer este delicioso guacamole el día de hoy. Te voy a utilizar también cebolla, estaré utilizando también tomate. Voy a utilizar este ají jalapeño que es sumamente picante, así que voy a utilizarlo también. Tengo aquí un poco de pimienta, tengo también aceite de oliva, sal, jugo de limón y cilantro fresco. Así que siempre recordarte que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando exactamente todos los ingredientes que estaré utilizando aquí para recrear este delicioso guacamole. Así que vamos al próximo paso. Pues vamos a empezar inmediatamente ahí cortando todos nuestros vegetales. Así como pueden ver aquí, fui cortando toda mi cebolla. La voy a cortar de unos pedacitos lo más pequeño posible, pero eso también será a tu gusto, como a ti te gusta cortarlo. Así que voy a seguir aquí cortando mi cebolla, mi tomate y mi cilantro. Y mientras voy cortando, siempre recordarte que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando exactamente todos los ingredientes que utilicé aquí para recrear este delicioso guacamole. Así que ahora te sigo mostrando. Pues ya que tengo aquí cortada ya mi cebolla, tengo también mi cilantro y tengo mi tomate, así que solamente voy a estar utilizando la mitad de este jalapeño, como te dije que es sumamente picante. Ya será a tu opción la cantidad que tú quieras colocar a tu guacamole. Siempre recordarte que si te encanta el guacamole muy picante, coloca la cantidad a tu gusto. Así que como yo no lo quiero tan picante, solamente voy a colocar la mitad de este jalapeño. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo los realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas que estamos compartiendo aquí con mucho amor y cariño. Y mientras voy cortando aquí mi ají jalapeño sumamente pequeño para sentirlo mucho mejor en el guacamole, siempre recordarte que si no te has suscrito al canal, ahí en el botón rojo, suscríbete, dale, corre, suscríbete al canal para que no te pierdas estas y demás recetas. Y también recordarte que activa la campanita de notificación para cada vez que suba una receta nueva, seas el primero en verla. Así que muchísimas gracias por siempre darnos nuestro apoyo. Así que voy a seguir aquí cortando mi ají jalapeño y ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando este delicioso guacamole. Así que ahora te muestro el próximo paso. Pues ya que tenemos todos nuestros vegetales cortados ahí esperando, así que vamos a ir avanzando ya al paso final, que es a cortar nuestros aguacates. Recuerda que estaré utilizando 3 aguacates, así que con mucho cuidado vamos a ir cortando nuestro aguacate a la mitad. Mira qué bellos se ven estos aguacates, están perfectos para hacer este delicioso guacamole el día de hoy. Y yo sé que si estás viendo esta receta vas a salir corriendo a comprar 3 aguacates o 1 o 2, la cantidad que tú quieras, para de una vez aprovechar y hacer este delicioso guacamole que yo sé que a ti te va a quedar sumamente fantástico y delicioso. Así que lo que voy a hacer ahora es que voy a ir cortando mi aguacate a la mitad y lo voy colocando aquí en este bol, como tú puedes ir viendo. Y mientras voy haciendo este proceso, siempre dándote las gracias por ver nuestras recetas, siempre recordarte suscribirte, activa la campanita de notificación para cada vez que suba un video nuevo no te pierdas cada una de nuestras recetas sumamente variadas y exquisitas cada semana. Así que voy a seguir aquí cortando mi aguacate. Estos aguacates están perfectos para realizar este delicioso guacamole. Así que voy a seguir cortando y ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando este delicioso guacamole. Pues ya aquí, como pueden ver, estoy dando estos cortes con el cuchillo para ayudarme aún mejor para hacer como si fuéramos a hacer un puré semi, podríamos decir semi puré, porque a mi gusto no me gusta tan molido o tan machacado mi aguacate. Así que me ayuda un poquito con mi cuchillo. Y ahora lo que voy a hacer también es que voy a ir majando o machacando un poquito más con mi tenedor, pero esto es a tu gusto, como a ti te gusta. Si te gusta un poquito más machacado, como por
podría decirlo como puré. Eso te lo dejo a ti, a tu acción. Así que yo lo que voy haciendo aquí es que le voy dando un poquito más para poderlo machacar un poquito más mi aguacate, pero recuerda que a la hora de tú ir moviendo, moviendo y moviendo, también se va a ir desbaratando o machacando tus aguacates, pero ya como te digo, eso será opcional a tu gusto. ¿Qué tanto te gusta machacar tus aguacates? A mí me gusta que quede así ahora como te veo, como tú ves aquí, perdón, en este término, que me gusta que mis aguacates ya queden así. Para ahora entonces ya ir agregando todos mis vegetales, así que ya eso está listo, así que vamos a ver el próximo paso, cómo estamos realizando este delicioso guacamole. Así que mira, aquí ya estamos listos. Tenemos nuestro aguacate, tenemos nuestra cebolla, tenemos nuestro cilantro, tenemos nuestro tomate, nuestro ají jalapeño, la sal, el jugo de limón, la pimienta y nuestro aceite de oliva. Así que ahora te dejo a tu gusto que vayas colocando la sal, la pimienta, el jugo de limón a tu gusto. Así que yo voy agregando aquí mi cebolla, voy a agregar ahora mi cilantro, mis tomates y mi jalapeño. Siempre recuerda también que la cantidad a tu gusto es el jalapeño, porque si te gusta bastante el picante, agrega la cantidad que a ti te gusta. Así que más o menos tú puedes ver aquí la cantidad que yo fui utilizando de mis vegetales y del jalapeño. Así que inmediatamente no muevo mucho, porque recuerda que mientras más mueva, más se te va a ir desbaratando. Pero si a ti te gusta que te quede sumamente desbaratado, no te gusta esa textura un poquito de sentir cada ingrediente separado, ya es opcional. Así que ya tengo todos mis agregados aquí, mis ingredientes. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy agregando el sabor adicional aquí a mi guacamole. Así que lo que voy a hacer es que voy a colocar mi aceite de oliva, mi pimienta y mi sal, y esto le vamos a dar ese saborcito aquí delicioso a mi guacamole de acuerdo a tu gusto. Siempre recordate que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando todos los ingredientes que estoy utilizando aquí para recrear nuestro delicioso guacamole, y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que después que tengo ya aquí todo mi ingrediente incorporado, vamos a agregar por último el jugo de limón y vamos a empezar a mover un poquito, para que en mi caso no me gusta muy desbaratado, así que lo voy a ir moviendo suavemente mi guacamole, y ya tú puedes ir viendo ese color que se ve, y yo sé que el sabor, porque voy a ir probando también, te puedes recordarte ir probando para que vaya dándole el sabor a tu gusto. Así que voy a mover un poquito más y ahora te sigo mostrando el resultado final de cómo ha quedado este delicioso guacamole. Así que ahora te muestro el resultado final de cómo me quedó este delicioso guacamole. Así que ahora te muestro. Pues así ha quedado y así lo he servido. Mira cómo se ve y lo delicioso que quedó este guacamole. Así que lo voy a servir aquí con estas tortillas de maíz para ir comiéndome mi guacamole. Mira cómo se ve lo lindo y lo colorido que ha quedado este guacamole. Perfecto, diría yo, a mi gusto. Así que mira la cantidad que me ha salido con solamente tres aguacates y la cantidad de los otros vegetales que utilicé. Mira cómo se ve lo delicioso que está. Lástima que tú a través de esta pantalla no pueda aquí comerte un poquito conmigo, así que siempre dándote las gracias por ver nuestros videos hasta el final. Así que si no te has suscrito ahí, corre, suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que cada semana estamos compartiendo aquí con mucho amor y cariño, y siempre dándote las gracias y recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que yo me voy a comer esta y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico, esto está delicioso. Hasta la próxima. Bye, rico.